Buenos días, continuando con el módulo de neuroradiología, el día de hoy vamos a hablar de los tumores cerebrales intraaxiales infratentoriales. Yo soy el doctor Carlos Andrés Valencia Arana, residente de cuarto año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. El temario que vamos a ver, primero vamos a ver la clasificación actual de la OMS, para luego continuar ya con los tumores encefálicos primarios intraaxiales infratentoriales, como son el astrocitoma cerebeloso, el meduloblastoma, el ependimoma, el subependimoma, el glioma del tallo cerebral y el hemangioblastoma. Revisando la clasificación actual de la OMS, encontramos que como antecedentes la primera clasificación se hizo en 1976 y esta clasificación se basaba era en características morfológicas de los tumores. Actualmente ya no solo se basa en características morfológicas e inmunohistoquímicas, sino que ya se incluyen características moleculares y genéticas, lo que nos permite diferenciar subtipos de cada uno de los tumores infratentoriales y encefálicos. Sabemos que la OMS ha dividido la gravedad de los tumores de acuerdo a los grados, desde el grado 1 al grado 4. El grado 1 clásicamente se habla de aquellos tumores que son bien circunscritos, que tienen un crecimiento lento, pero que también igualmente van a tener un bajo potencial de conversión a un tumor de malignidad. En los grados 2 son tumores de bordes difusos, de crecimiento lento, pero que pueden llegar a progresar a tumores de mayor malignidad. Los grados 3 son esos tumores que son infiltrantes, con células atípicas o anaplásicas y que tienen un mayor número de mitosis. Y los grados 4 son tumores de alto crecimiento con una alta tasa de replicación mitótica y que pueden presentar vasos de neoformación y áreas de necrosis, convirtiéndolos en más agresivos. Como habíamos visto, la primera clasificación se dio en 1920 a 1970 y esa se basó en características microscópicas. La siguiente, de 1970 a 2016, se basó en la inmunistoquímica, para finalmente en 2016 se tuviera este cambio que incluyó las características moleculares y genéticas de los tumores para poderlos diferenciar entre ellos. Estas son cada una de las distintas versiones que, como ustedes pueden ver, se daba cada 7 años, pero que esta vez no se dio en 2014, sino que se esperó hasta 2016 y se hicieron todos estos cambios que ya hemos mencionado. Esta es la clasificación actual, donde ya se ve todo cómo están divididos cada uno de los tumores. Y finalmente, ¿qué es lo que cambió? Entonces, en este resumen, en estas diapositivas de resumen, vemos qué fue lo que quedó por fuera y qué se incluyó. Lo primero es que definitivamente el término glioblastoma multiforme desaparece. Ya no se llama glioblastoma multiforme, sino que se engloba todo dentro de un solo término que se llama glioblastoma. El tema gliomatosis cerebri también ya desaparece. El PINET o el tumor neurotérmico primitivo también ya desaparece dentro de esta clasificación y el oligoastrocitoma también desaparece. Entonces esto ya quedó por fuera y ya no podemos hablar dentro de la nomenclatura de estos términos. ¿Qué se incluyó? Lo primero es que se hizo una revisión de la clasificación y ya en esa revisión de clasificación se va a tener en cuenta los gliomas difusos, los meduloblastomas y los tumores ependimarios. Y esta revisión va a incluir todas las características genéticas y moleculares de estos tumores. También se introdujeron nuevas entidades, como el glioma difuso de línea media, H3K27, el tumor embrionario con roseta multicapa C19MC alterado, el tumor difuso glioneuronal leptomeningio, el astrocitoma pilocítico anaplásico y los tumores de células ganglionares vacuolares y multinodulares. Entonces, haciendo también una revisión de cómo se clasifican los gliomas van a estar, pueden
presentarse en adultos, o pueden ser espinales, o pueden ser pediátricos. Los gliomas del adulto se dividen en gliomas difusos o en glioblastoma. Los gliomas difusos, que van a ser categoría OMS 2 o 3, se van a clasificar dependiendo si tienen la mutación IDH o si son de IDH de tipo salvaje o si son indeterminados. Y luego le demostramos igual, si tienen mutación IDH, si son IDH wild type o si son indeterminados. Entonces finalmente vemos cómo se hace esa diferenciación dependiendo de si tienen la mutación de este gen, que es lo que va a definir el grado del glioma o la severidad del mismo. ¿Qué es la IDH? La IDH es la isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa, si recordamos nuestras clases de bioquímica, vemos que es una enzima que participaba en muchas reacciones químicas y que finalmente es la que se va a encargar de metabolizar glucosa y va a metabolizar el alfa ketoglutarato para producir finalmente hidroxiglutarato. Entonces, si tenemos una mutación en esta enzima, pues vamos a ver que se va a alterar esta vía metabólica. Pero finalmente, ¿cuál es el mensaje? Que si el tumor tiene esta mutación, tiene mejor pronóstico que el que no la tiene. Este es el mensaje en cuanto a los tumores que tienen IDH. Entonces esto se fue revolucionando hasta que finalmente también se produjeron unos anticuerpos que permitían, unas pruebas rápidas que permitían detectar anticuerpos anti-IDH. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque podemos distinguir primero que todo un tumor de una astrocitosis reactiva. Podemos ver sobre todo que esto es útil en pacientes donde la carga tumoral no es muy alta. En tumores que son de columna, pues esto no nos va a servir mucho, ni tampoco en tumores de niños de menores de 14 años. Y también estos anticuerpos solo actúan para IDH1, para la IDH2 no sirve, pero sí para la IDH1, y así es como se vería la prueba de anticuerpos, y con esto serviría para detectar estos pacientes sin necesidad de tener que hacerles una biopsia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que determinar si es IDH mutante, si tiene la mutación IDH, y si la tiene, entonces vemos si tiene la coelección 1P19Q. Si tiene la coelección, entonces inmediatamente nos vamos a ir, que es un oligodendroglioma. Si no, entonces vamos a decir que es un astrocitoma con mutación IDH. Y ahí vemos si tiene la mutación ATRX o la mutación TP53. Si no es IDH, no tiene la mutación IDH, entonces se denomina se denomina como un astrocitoma IDH wild type. Y estos que no tienen la mutación IDH son los que tienen peor pronóstico. Y ya dependiendo del grado de OMS, miramos si es un grado 2, va a ser difuso, y si ya es anaplásico, va a ser un grado 3. Entonces vemos cómo va del mejor pronóstico al peor pronóstico, dependiendo de si tiene esta mutación. Lo cual entonces es muy importante porque ya no depende del grado OMS para saber si tiene peor pronóstico, sino más bien de si tiene la mutación IDH o no. Los glioblastomas, por su parte, son un grado 4 de la OMS y vamos a definir si tienen mutación IDH o no. Entonces, si tienen mutación IDH, pues ya sabemos que son tumores que tienen mejor pronóstico, y los que no tienen mutación IDH se denominan glioblastoma wild type. Los glioblastomas con la mutación IDH son más o menos el 10% de los glioblastomas, se dan en personas más jóvenes, tienen mejor pronóstico y son los que se llamaban antes
como los glioblastomas secundarios. También porque es importante porque a esos pacientes han desarrollado nuevos medicamentos que van a ir dirigidos hacia esa mutación y que tienen un mejor pronóstico para el paciente. Por el contrario, los glioblastoma IDH wild type son desafortunadamente el mayor número de glioblastomas, son el 90%. Sea en pacientes más ancianos, tienen peor pronóstico y son los que se denominaban glioblastomas primarios. En estos pacientes en la espectroscopía lo que se ha encontrado es la elevación del 2-hidroxiglutarato. Eso ha sido lo que se ha encontrado en las espectroscopías que se han hecho a esos pacientes. Sin embargo, no ha sido tan específico. Y finalmente, lo que nos dice es que debemos tener un diagnóstico final integrado que incluye una clasificación histológica, el grado según la OMS y la información molecular en cada una de estas capas. Es como sí, un diagnóstico multicapa en el que vamos a definir, por ejemplo, entonces el paciente tiene un oligodendroglioma anaplásico, que sería, según clasificación histológica, un glioma infiltrante con manifestaciones de oligodendrogliales por microscopía, que sería un grado 3 de la OMS, pero que aparte tiene una mutación IDH, que va a tener una lesión en el brazo corto y una alteración en 19Q. Así tendríamos que reportar según este nuevo esquema, a estos pacientes. Y es justamente cuando nacen dos ramas muy importantes y que tienen que ver mucho ahorita con la radiología. En estos momentos, el papel del radiólogo es fundamental, inclusive en muchos casos más importantes que las del neuropatólogo. Entonces nacen dos ramas, una que es la radiómica y otra que es la radiogenómica. La radiómica la definimos como la extracción de alto rendimiento de características cuantitativas que da como resultado la conversión de imágenes en datos extraíbles y el posterior análisis de estos datos para el soporte de decisiones. Es como al obtener datos de la imagen, de características propias de la imagen, podemos decidir no solo un diagnóstico del paciente, sino el pronóstico y el tratamiento del mismo. Y la radiogenómica es la relación entre las características de una imagen de la enfermedad y los patrones de expresión génica, las mutaciones genéticas y otras características relacionadas con el genoma. Es decir, que mediante características por imagen, nosotros podamos determinar este paciente a qué estirpe pertenece en cuanto a su alteración genética. Solo con los datos de imagen nosotros podríamos determinarlo, sin necesidad de hacer una biopsia. Entonces esto se ha convertido en una verdadera revolución en la radiología y en la medicina, porque finalmente esto lo que nos va a llevar es a lo que queremos, que es la medicina de precisión, en la que nos equivoquemos mucho menos para poderle dar un tratamiento adecuado al paciente y aumentar la sobrevida de los pacientes. Y así es más o menos como funciona esto. Primero adquirimos una imagen, hacemos un procesamiento de imagen, definimos la región de interés, hacemos todo el análisis y sacamos distintas extracción de características. Entonces podemos sacar características morfológicas, histogramas, algunos coeficientes de kurtosis y algunas medidas físicas que finalmente todo esto, mediante análisis de inteligencia artificial con aprendizaje de máquina, machine learning o de deep learning, vamos a sacar un análisis de datos y vamos a determinar, por ejemplo, el pronóstico de este tipo de pacientes. Esto es algo que va a cambiar y que está cambiando definitivamente la forma como tratábamos a los tumores y como tratábamos a la medicina para llegar a una medicina de precisión.
Y lo mismo para la radiogenómica. Vamos a seleccionar el tipo de imagen que vamos a tomar y vamos a seleccionar qué genes son los que tenemos que queremos interrelacionar con las imágenes. Usamos algunos modelos profundos y asociamos las imágenes con la genética para finalmente tener un análisis que nos permita ver si tiene mejor sobrevida, qué vías genéticas están relacionadas, determinar la estadificación de estos pacientes y finalmente hacer una predicción que relacione las imágenes con las distintas cadenas genéticas. Es algo muy interesante que ya es una realidad y que se está usando muchísimo y que sobre todo en tumores eh, derivados de los gliomas está muy de moda en este momento. ¿Cuáles serían como las, los inconvenientes para poder trabajar en esta área? Lo primero es el tamaño de los datos. Si vemos, el 53% es, tiene que ver con el tamaño de los datos. Luego está lo que se llama la caja negra, la variabilidad del ROI, el costo del análisis genético, los análisis multimodulares, que tampoco se tiene un dataset independiente, no hay un protocolo estándar de adquisición, la complejidad de analizar estos datos y los recursos computacionales. Si vemos los recursos computacionales, que debería ser de lo más grande, es en realidad de lo más chico, solo un 3%. ¿Por qué? Porque ya hay supercomputadoras, superprocesadores que permiten hacer este análisis. Acá lo más importante es el tamaño de los datos y sobre todo poder recopilar esos datos. Es lo más difícil. Siempre hay muchas trabas a nivel ético y a nivel gubernamental para que se pueda obtener esos datos y se pueda investigar en estas áreas. Sin embargo, pues ya, esto que es cada vez más frecuente en países desarrollados y esperemos que también en países como el nuestro, esto ya se pueda realizar de forma más habitual. Como sabemos, ya los recursos sí se tienen, el tema es conseguir los datos y que se pueda hacer una investigación mucho más amplia. Y esto pues ha sido una revolución, hay distintos, muchísimos artículos que tienen que ver ahorita con la parte de radiogenómica que están relacionadas sobre todo en un tema muy importante como es lo del medulloblastoma, que ha sido una gran revolución el término de la radiogenómica. Y los grupos también de ependimomas, de glioblastomas, ha sido una verdadera revolución el uso de la radiomica y la radiogenómica para determinar el pronóstico en esos tumores. Esta han sido una de las, pues de todas las mutaciones que se han encontrado, es una gran variedad. Y según estas mutaciones, por ejemplo la mutación BRAF, que está relacionada con el astrocitoma pilocítico, o algunas mutaciones derivadas de las histonas que van a tener que ver con los gliomas del puente, del puente, o algunas alteraciones en los genes ACBR1 o el FGFR1. Entonces, son distintas las mutaciones que hay y de acuerdo a eso va a estar derivada la estirpe celular. Lo clásico es que primero debemos diferenciar el tumor si es intraaxial o es extraaxial. Intraaxial va a ser un tumor que tenga bordes irregulares, que sean mal definidos, que tenga ángulos agudos, que su diámetro horizontal sea mayor, que esté rodeado de más de 2/3 por parénquima cerebral y que expanda la corteza cerebral. Y por el contrario, los extraaxiales van a ser aquellos que presentan el signo de la hendidura, que van a desplazar los vasos subaranoideos, que deforman la sustancia blanca, que expanden el espacio subaranoideo
y que van a tener una base acidiladura y presentan también cambios osteoreactivos. También tenemos que tener en cuenta estas tablitas que son muy importantes para poder definir el tumor según su localización o según su grupo histológico. Entonces vemos que según localización el mayor número estaría, 36% estaría en meninges, 31% estaría en hemisferios cerebrales, 17% en la región celar, 7% en los nervios craneales, para ya luego tener en cerebelo 4%, en médula 3%, en ventrículas 1%. Y por grupo histológico, el más frecuente sería 36% meningioma, 21% astrocitoma y 21% estaría en la pituitaria. Ya por grupo de edad, vemos que en niños de 0 a 14 años, el más frecuente es el astrocitoma pilocítico con un 18% y los tumores embrionarios estarían en relación al 15%. Ya en adolescentes del 15 al 19% estaría que el de la pituitaria sería el 27% y el astrocitoma pilocítico ya bajaría un 10%. Y en adultos lo más frecuente serían las metástasis, que serían un 50%, pero ya de los primarios el más frecuente sería el meningioma en un 18%, seguido del glioblastoma en un 7%. El primero de los tumores que vamos a hablar es el astrocitoma cerebeloso. Es el que se denomina astrocitoma pilocítico juvenil o astrocitoma quístico cerebelar. Es un groma bien circunscrito que es de lento crecimiento y que se da en pacientes jóvenes. Tiene que ver con la vía de señalización RAS en el complejo rapamicina-mTOR y tiene que ver con la proliferación celular. Generalmente estos astrocistomas están asociados con la neurofibromatosis tipo 1 y con la vía de señalización BRAF. En general, es del 5 al 10% de todos los gliomas. Es el tumor cerebral primario en niños más común. Se da 80% en menores de 20 años y su incidencia máxima es de los 5 a los 15 años. Los pacientes conjuntan por un cuadro de cefalea, náusea, vómito, ataxia, pérdida visual y parálisis de los nervios craneales. Tiene una supervivencia de 10 años del 90% y es un grado de la OMS 1, o sea, es de buen pronóstico. En sus características macroscópicas se puede localizar en todo el neuroeje, pero principalmente va a estar en el cerebelo 60%. También puede estar en el nervio óptico, en el quiasma, en el hipotálamo y en el tercer ventrículo en un 25%. Y también puede estar en el puente y la médula. En general es un tumor de borde bien definido, circunscrito, que puede tener calcificaciones focales, pero lo más importante es que puede tener un nódulo mural asociado. Tiene un contenido rico en proteína. La localización quística general principalmente es en cerebelo y en hemisferios cerebrales, mientras la localización sólida va a estar en las vías ópticas y hipotálamo. A través en su aspecto microscópico, pues va a ser un aspecto de pilocítico, que es esta imagen que vemos de esta microscopía, en donde vemos lo que se denomina las fibras de Rosenthal positivas. Y ese es el aspecto de este tumor. Ya en datos por imagen encontramos una lesión en fosa posterior de aspecto quístico bien circunscrita que tiene un nódulo mural interno. En fase simple se comporta como un tumor mixto sólido quístico con un efecto de volumen focal y que en algunas ocasiones puede producir edema. En 10 al 20% de los casos puede tener calcificaciones. Y en fase contrastada se observa una ausencia de reforzamiento, especialmente de la zona quística, y puede tener una zona de necrosis central. En 10% de los casos este reforzamiento puede ser homogéneo. Ya en resonancia magnética vemos que en T1 el área quística se va a comportar hipointensa y en T2 va a ser hiperintensa,
mientras la zona del nódulo mural puede ser iso o hipointenso en T1 e iso e hiperintenso en T2. Ya el de aspecto sólido va a ser en T1 iso o hipointenso al parénquima y en T2 va a ser hiperintenso. Clásicamente en la espectroscopía vamos a encontrar un pico de colina de lactato y el N-acetil-aspartato va a estar bajo. Así como observamos en estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y en T2, en donde encontramos que en T1 se observa una lesión de aspecto mixto que tiene un componente quístico, que en T1 se comporta hipointenso y en T2 se comporta hiperintenso con un nódulo mural interno que se comporta isointenso en T1 e hiperintenso en T2, localizados en cerebelo en relación a un astrocitoma cerebeloso. Bueno, estas imágenes en donde vemos de tomografía, donde vemos una imagen localizada en fosa posterior de aspecto quístico predominantemente, que está haciendo un efecto de volumen y que está comprometiendo, está localizada en cerebelo y que se ve que tiene un nódulo mural interno. Que a la fase contrastada nos observa un realce como tal de la lesión, sobre todo el aspecto de la zona quística y que se ve una necrosis central. Que en T1 se comporta hipointenso y en T2 se comporta hiperintenso y que la administración de medio de contraste presenta un realce nodular heterogéneo con una zona crística que no refuerza y con una necrosis central. Continuamos con el medulloblastoma. Esta es una tumoración maligna invasiva con alto componente celular embrionario. Acá es donde viene la diferencia y es lo de los cambios que se ha hecho en esta nueva clasificación. Se han identificado 4 subgrupos moleculares: el WNT, el Sonic Hedgehog, el grupo 3 y el grupo 4. En general, el medulloblastoma es un grado 4 de la OMS, pero según el subtipo molecular, asimismo va a ser el pronóstico del paciente. En general, se da al 15 al 20% de todos los tumores intracraneales en niños, 30 al 40% de los tumores de fosa posterior. Su pico va a ser alrededor de los 5 años, 75% va a ser en menores de 10 años. La relación va a ser de 2 a 4 a 1 entre hombre y mujer. Va a ser muy raro en adultos, pero se puede llegar a presentar en la tercera o cuarta década de la vida. Los pacientes consultan por cefalea, vómito, papiledema, diplopía, nistagmos, ataxia y puede localizarse principalmente en línea media con crecimiento hacia el cuarto ventrículo o puede ser lateral ya en adultos o supratentorial. Esta localización va a ser dependiendo sobre todo del subtipo molecular. Se puede asociar a algunos síndromes como el síndrome de Golden-Gotts o el síndrome de Turcut tipo 2, al Li-Fraumeni, a la neurofibromatosis tipo 1 y 2 y a la anemia de Fanconi. Por tomografía encontramos un tumor sólido que va a estar ocupando el vermis y el cuarto ventrículo. El 90% va a ser hiperdenso porque tiene una alta carga hipercelular, un alto recambio mitótico. En el 22% puede dar calcificaciones, raramente puede dar hemorragia, en algunos casos puede dar algunos quistes pequeños intratumorales o necrosis ya en el 40 al 50%, y lo que más se va a estar acompañado es de hidrocefalia en un 95%. En esta tomografía observamos una imagen de morfología redondeada de bordes bien definidos que va a estar ocupando en fosa posterior y que va a estar ocupando el cuarto ventrículo. Se observa hiperdensa y tiene áreas centrales necróticas en su interior.
Ya en tomografía por contraste vemos que el 90% refuerza, este va a ser relativamente homogéneo y ocasionalmente este realce puede ser parcheado. En datos por resonancia magnética vemos que en T1 puede ser hipointenso a la sustancia gris, en T2 isointenso o escasamente hiperintenso, en Flare va a ser hiperintenso y en T1 más contraste va a tener más del 90% va a reforzar de forma heterogénea. Característica también típica es que restringe la difusión y más de un tercio puede tener metástasis subaranoidea. Las características típicas de la espectroscopía es que hay disminución del N-acetilaspartato, elevación de la colina, elevación de la taurina y que la relación creatina-colina va a ser menor a 0.75. Entonces vamos a ver esta tabla que resume los distintos grupos submoleculares del medulloblastoma. Entonces tenemos que el subgrupo WNT se va a dar en niños pero un poco mayores. Su frecuencia es del 10%. La relación entre hombre y mujer va a ser de 1 a 1. Los pueden haber oncogenes que pueden estar relacionados como el CTNB1 o la monosomía 6. La sobrevivida va a ser muy buena, pero esta va a ser independiente del estatus de P53. La localización principal va a ser en el ángulo pontocerebeloso. Las metástasis van a ser raras y el reforzamiento va a ser variable. Eso es súper importante tener en cuenta esas características porque dependiendo de la localización vamos a saber el subtipo molecular. Entonces tener en cuenta que el WNT es del ángulo pontocerebeloso. El siguiente subgrupo molecular es el Sonic Hedgehog, que puede a su vez dividirse en distintos subtipos, alfa, beta y gamma. Puede darse en niños más grandes y en adolescentes. Su frecuencia es mayor, es del 30%. La relación hombre-mujer va a ser de 1 a 1. Va a tener distintas mutaciones que van a estar relacionadas y su sobrevida va a ser intermedia y va a depender sí del estatus de P53. Su localización va a ser en el hemisferio cerebelar. Como metástasis, las metástasis van a ser muy raras y tiene un reforzamiento que va a ser muy intenso. Entonces, este se da en el hemisferio cerebelar, tiene un estatus que va a ser dependiente de P53 y pues también va a dar las metástasis van a ser muy raras. El pronóstico intermedio. El grupo 3 se da en niños más jóvenes, se da una frecuencia del 20%, es mayor en hombres que en mujeres. La sobrevida es mala, muy mala, es de peor sobrevida. La localización es en línea media, las metástasis son frecuentes y tiene un reforzamiento ávido. Y el grupo 4, que son que se va en cualquier edad hasta la edad adulta, su frecuencia es mayor del 40%, es mayor en hombres que en mujeres, su sobrevida va a ser intermedia, su localización va a ser de línea media a cuarto ventrículo y su reforzamiento puede ser variable desde muy poco a nada. Entonces es súper importante tener en cuenta esta tabla para distinguir los distintos grupos moleculares y sus características. Y aquí observamos cada uno de estos subtipos. En este caso vamos a ver el WNT, que vemos una lesión que está localizada en ángulo pontocerebeloso, que se comporta en T1 hipointenso y en T2 hiperintenso. Y vemos clásicamente cómo su localización nos hace pensar en este subtipo molecular. A diferencia del Sonic Hedgehog, que vemos una lesión claramente de bordes regulares bien definidos, que la vemos heterogénea y que está localizada en el hemisferio cerebeloso. Esta lesión es heterogénea,
Vemos cómo se comporta hipo en T1 y hiper en T2, pero con áreas hipointensas en su interior relacionadas con necrosis. Y vemos que tienen también edema alrededor. Esta localización nos hace intuir por radiogenómica de que este paciente tiene una mutación Sony-Hedgehog y ese subtipo molecular que nosotros tendríamos que anotar y referir en nuestra interpretación, porque el pronóstico sabemos que va a ser muy diferente de un paciente que tiene un medulloblastoma WNT a un paciente que tiene un medulloblastoma con la mutación Sony-Hedgehog. Y vemos claramente ya en el grupo 3, que ya habíamos definido que son los de peor pronóstico, cómo están relacionados y cómo están localizados en línea media. Entonces vemos una lesión que en T1 se comporta isointensa con áreas de necrosis hipointensas en su interior relacionadas con necrosis, que está localizado ya en línea media y que está afectando también cuarto ventrículo. Y en T2 vemos una lesión que va a ser heterogénea con áreas iso e hiperintensas. Iso, hipo e hiperintensas en su interior. Pero vemos clásicamente ese, esa localización en línea media y que también va a estar afectando cuarto ventrículo. Y el grupo 4 también es una localización también en línea media, pero vemos una lesión que va a estar, va a estar, va a tener un comportamiento que va a ser hipointenso y que tiene algunas zonas hiperintensas en su interior y que no tiene casi reforzamiento. Esa es una característica típica del medulloblastoma tipo 4. Esto es importante porque también de acuerdo a esas características y al subtipo molecular va a ser también el tratamiento. Entonces nosotros tenemos distintas opciones de tratamiento. Una puede ser la cirugía, otra la quimioterapia y otra la terapia por radiación. Entonces vamos a ver según las características del tumor, su diseminación, si podemos hacer una resección tumoral, qué tipo de resección tumoral haríamos, si es total o es subtotal, y también de acuerdo al grado histológico. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos definir el tratamiento. El tratamiento depende, primero que todo, como les había dicho, del subgrupo molecular, o si tiene también metástasis o de la edad del paciente. En pacientes que tienen alto riesgo, van a recibir altas dosis de radiación y además de radiación, van a recibir quimioterapia, un ciclo de quimioterapia. En pacientes jóvenes, menores de 3 años, se prefiere la quimioterapia específica para evitar los efectos deleterios que tiene la radiación sobre la médula espinal. Entonces vemos cómo se ha cambiado un poco el pronóstico del tratamiento y la sobrevida de estos pacientes al determinar el subtipo molecular y darle el tratamiento adecuado a esos pacientes. Y no tener en cuenta el medulloblastoma como uno solo, sino determinarlo según su grupo molecular. Observamos este caso del Centro Médico Nacional de la Raza, donde vemos un femenino de 10 años. Observamos una imagen de morfología redondeada de bordes regulares bien definidos que están localizados en fosa posterior, que en T1 se comporta hipointenso e isointenso, y en T2 va a ser hiperintenso, que tiene un reforzamiento que va a ser heterogéneo y que tiene áreas hipointensas en su interior. Observamos cómo va a estar localizado en el hemisferio cerebeloso y cómo puede estar también comprimiendo el cuarto ventrículo. A la difusión claramente va a producir una restricción, lo cual nos permite, por ejemplo, diferenciarlo de otros tumores como el ependimoma. Bueno, continuamos con el ependimoma. Estos van a estar cubiertos de una fina capa de epitelio cilíndrico ciliado que va a tapizar la pared ventricular y el conducto central de la médula espinal. En general, estas lesiones se localizan de la superficie ependimaria del sistema ventricular y van a estar asociados sobre todo al cuarto ventrículo y se van a originar principalmente del suelo del cuarto ventrículo.
Van a representar al 3 al 9% de los tumores intracraneales. Va a ser el tercer tumor cerebral pediátrico más frecuente. Generalmente dos tercios van a ser infratentoriales y van a haber dos picos, uno de 1 a 5 años y otro antes de los 30 años. En general se dice que es un tumor plástico que comprime el cuarto ventrículo y se va a extender hacia las cisternas. Su localización 70% va a ser en fosa posterior, 90% va a estar en cuarto ventrículo y puede también afectar bulbo y cisternas del ángulo punto cerebeloso. El tamaño puede ser de 2 a 4 centímetros. Su morfología va a ser lobulada y puede ser parcialmente quístico. En tomografía simple se ve como una tumoración que está localizada en cuarto ventrículo, que tiene calcificaciones en el 50%, que puede ser quístico con componente quístico y hemorrágico, puede tener hidrocefalia y en la tomografía con contraste puede tener un reforzamiento heterogéneo. Por resonancia magnética, vemos que en T1 se comporta heterogéneo iso-hipointenso, con focos quísticos ligeramente hiperintensos al líquido cefalorraquídeo, y puede tener focos hiperintensos que van a ser secundarios a sangrado o a calcio. En T2 se comporta heterogéneo, puede ser iso-hiperintenso, con algunos focos quísticos que pueden ser hiperintensos. En estas imágenes de resonancia magnética vemos el comportamiento de este tumor que va a estar localizado en cuarto ventrículo, que va a ser heterogéneo con componente iso e hipointenso en su interior, y en T2 tiene también un comportamiento heterogéneo con áreas que son hiperintensas y áreas iso e hipointensas en su interior. En estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1, T2 y flares, se observa en T1 en sagital una tumoración que depende del cuarto ventrículo que se comporta iso e hipointensa la sustancia gris existente en la unión bulbomedular a través del agujero magno. En T2 se ve una tumoración que es marcadamente heterogénea con alta intensidad de señal generalizada que engloba y lateraliza la arteria basilar, extendiéndose a la cisterna del ángulo punto cerebeloso e infiltrando el tronco del encéfalo adyacente. En FLAIR se observa en plano coronal, se observa una tumoración que es heterogénea con alta intensidad de señal que a su vez produce una hidrocefalia obstructiva supratentorial con edema transependimario. En general, en FLAIR nos ayuda a determinar y a mostrar la interfaz del tumor con el líquido cefalorraquídeo. En general, el tumor es hiperintenso al líquido cefalorraquídeo. El T2 estrella nos permite para demostrar zonas de hemorragia o calcificación. La difusión no presenta restricción, que es lo que también nos permite diferenciarlo del medulloblastoma, como habíamos visto. Y en el T1 con contraste podemos ver que se comporta con un reforzamiento heterogéneo. En general, el patrón del realce del ependimoma anaplásico puede tener un realce que va a ser heterogéneo, con áreas que van a reforzar, mientras van a haber otras áreas que son cálcicas y de hemorragia que no presentan reforzamiento. Y a la difusión claramente no presenta restricción. En la espectroscopía vemos que hay disminución del N-acetilaspartato y elevación de la colina junto con elevación del lactato. Estos, estos ependimomas también tienen unos subtipos moleculares. Tenemos los ependimomas supratentoriales y los ependimomas infratentoriales. Los supratentoriales tenemos los subtipos RELA y YAP1, que el RELA se van a ver en niños más grandes, la relación hombre-mujer va a ser de 2 a 1. Generalmente van a tener relacionados con errores en la fusión de RELA y aberraciones en el cromosoma 11. Su sobrevida es pobre y su localización es, pues como ya habíamos dicho, supratentorial. Por su parte, el YAP1
se da en niños de 3 años o menores. La relación de hombre a mujer es de 1 a 3. Va a tener una alteración en el gen YAP. La sobrevida es buena y su localización va a ser supratentorial. Y ya los ependimomas infratentoriales van a ser los de la fosa posterior A y la fosa posterior B. La fosa posterior A va a ser en niños más pequeños, con una relación hombre-mujer de 2 a 1. Los marcadores oncogénicos van a estar balanceados, su sobrevida es pobre y van a estar localizados generalmente en fosa posterior, generalmente en el receso lateral. Y los de fosa posterior B van a ser en niños más grandes, adolescentes. La relación hombre-mujer va a ser de 1 a 1. Generalmente se deben a una inestabilidad cromosómica. Su sobrevida es buena y van a estar localizadas en fosa posterior, generalmente en línea media. Este es un subtipo RELA que vemos que ya, como habíamos visto, va a ser una tumoración que va a ser supratentorial y va a tener las características típicas que ya mencionamos. O el subtipo YAP que ya vemos que es supratentorial, que tiene un componente heterogéneo con áreas quísticas en su interior y con áreas también hiperintensas que están relacionadas también con este subtipo molecular. Y ya los subtipos moleculares, el subtipo de fosa posterior A, que va a estar más localizado en, en fosa posterior, en línea media, generalmente en el receso lateral. Y el subtipo B, fosa posterior B, que va a estar localizado también en línea media, pero que va a tener un mejor pronóstico que el subtipo de fosa posterior A. Entonces vemos cómo estos ependimomas también se pueden diferenciar por las características morfológicas y por su localización, y que de acuerdo a esta característica radiogenómica va a ser el pronóstico de estos pacientes. Este es el caso de un paciente de 9 años que consulta por cefalea intensa aguda. En imágenes ponderadas en T2, en transversal y sagital, observamos una tumoración que es heterogénea, que está localizada en cuarto ventrículo y que está y afecta el ángulo punto cerebeloso derecho con extensión en el foramen de Lusca. Es una imagen heterogénea en donde se ven zonas hiperintensas y hipointensas en su interior, que ya al observar en la tercera imagen, en eco de gradiente, observamos un gran componente hemorrágico. Vemos esa lesión heterogénea con áreas hipointensas en su interior que están relacionadas con hemorragia. Y que en la última imagen, sería una T1 con contraste, nos muestra que tiene un poco o casi nulo reforzamiento, que también es algo muy típico de estos ependimomas. Al hacer el análisis histopatológico y radiogenómico, se confirma que este paciente tiene un ependimoma de fosa posterior A, y esto hace que pues podamos ya darle un pronóstico y un tratamiento adecuado a este paciente. Los subependimomas son tumores raros, bien diferenciados, benignos, que generalmente están conectados con frecuencia a la pared ventricular. Histológicamente no son invasivos, tienen una evolución clínica benigna y son un grado 1 de la OMS. En general, se dan en adultos de edad media y también se puede presentar típicamente entre la quinta y sexta década de la vida. Y generalmente son pacientes asintomáticos, generalmente la mayoría son varones y pues se dan en la sexta década de la vida. Muy raro en niños y el predominio claramente es por el sexo masculino. Surge de la parte inferior del cuarto ventrículo, sobresale con frecuencia a través del agujero de Magendie. También puede ser lateral al tercer ventrículo, al centro pelúceo y a la médula espinal.
El tamaño típicamente es pequeño, de 1 a 2 centímetros, y su morfología puede ser un tumor que va a ser sólido, bien definido, pero que también puede tener quistes, zonas quísticas, hemorrágicas y calcificaciones. En general, la clínica va a estar relacionada con los puntos de obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo y que puede haber una hidrocefalia consecuentemente no comunicante. También puede haber hemorragias que pueden extenderse al espacio solenoideo y esto también puede ser causa de hipertensión endocraniana. Va a ser en tomografía, vamos a ver un tumor intraventricular que va a ser isodenso y hipodenso a la sustancia. Las lesiones pueden ser lesiones quísticas, pueden tener calcificaciones, raramente van a dar hemorragia y generalmente a la tomografía con contraste es típico que haya un refuerzo ligero o nulo y se puede ver un refuerzo nodular heterogéneo. El tumor va a ser hipo y su intenso es la sustancia blanca, va a ser una lesión típicamente sólida homogénea y se puede ver heterogeneidad en las lesiones mayores. En esta imagen en T1, en sagital, vemos una lesión que va a ser inferior al cuarto ventrículo y que se va a comportar isointenso en T1. En T2 podemos ver una lesión que va a ser hiperintensa, pero que no va a tener edema adyacente. Y vemos claramente cómo es una lesión lobulada de bordes bien definidos, que va a tener una localización muy típica y que va a tener que en T1 se va a comportar isointensa y en T2 va a ser hiperintensa. Ya los gliomas del tallo constituyen el 15% de los tumores cerebrales de la infancia y de la adolescencia. Estos tumores son un grado 4 de la OMS. Tiene un pico de edad de 6 a 8 años, un segundo pico de los 30 a 40 años y van a ser muy raros ya en la población adulta. Importante tener en cuenta el glioma difuso de la línea media, H3K27 mutante, que fue una de las adherencias que se hicieron en esta nueva clasificación de la OMS. En general, los gliomas pontinos difusos no suelen ser resecables quirúrgicamente. Clínicamente hay una triada que se caracteriza por déficit de los nervios craneales y ataxia y signos de vía piramidal. Estos pacientes pueden tener una parálisis del sexto par y esto nos puede ser un dato de sospecha. La tasa de supervivencia a 5 años va a ser muy escasa. Son tumores de muy mal pronóstico y van a estar relacionados sobre todo si tienen mutaciones en las histonas. En general pueden afectar la protuberancia, pueden producir una invaginación o atrapamiento de la arteria basilar, puede haber borramiento de la cisterna prepuntina y en la mitad de los casos la captación del contraste puede ser focal o nodular. Entonces es súper importante definir en el glioma del tallo los tipos. Hay dos tipos en general. Uno que son los regionales, que van a afectar mesencéfalo, médula puente y van a tener una mutación relacionada con el BRAF, van a ser de bajo grado. Y los gliomas difusos de línea media. Estos van a ser los más graves y los más importantes. Y van a tener que ver con las mutaciones en las histonas. La mutación H3K27, estos van a ser de peor pronóstico. Mientras los H3K27 wild type van a ser grado 2 a grado 4 de la OMS, de la OMS. Y estos pues van a tener mejor pronóstico. En estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y en T2, observamos una lesión de morfología ovalada de bordes regulares bien definidos que está localizada en protuberancia, que produce un ensanchamiento de la protuberancia y un aplanamiento del cuarto ventrículo, desplazando la arteria basilar. En T1 se comporta hipo e isointenso y en T2 va a ser iso con algunas imágenes hiperintensas en su interior. Que la difusión claramente no produce restricción. Estas características y esta imagen nos hace pensar en un glioma difuso del tallo de línea media
de la variedad de la mutación de la histona HK327 y que sería de mal pronóstico. Por último, hablaremos del hemangioblastoma. Es un tumor que es altamente vascular, que va a ser de crecimiento lento en adultos, que va a ser localizado con mayor frecuencia en cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. Su origen es incierto, es el 7% de los tumores de la fosa posterior en los adultos. Es la neoplasia de fosa posterior más frecuente en adultos después de las metástasis. Se da generalmente en cuarta sexta década de la vida y se va a asociar generalmente con la enfermedad de von Hippel-Lindau. La clave diagnóstica es un tumor en un paciente adulto que va a estar localizado en cerebelo y va a tener un componente quístico y un nódulo mural con reforzamiento sin reforzamiento piel. La localización principalmente 90-95% va a estar en fosa posterior, 80% en hemisferios cerebelosos, 15% en el vermis. Supratentoriales van a ser muy pocos, de 5 al 10%. La morfología va a ser predominantemente quística en un 50-60% con un nódulo mural y 40% va a ser sólido. En tomografía se va a ver como un quiste de baja densidad con un nódulo isodenso. En general no calcifica, raramente va a haber hemorragia. En la tomografía con contraste, el nódulo va a reforzar intensamente y no va a ser uniforme. En general, la pared del quiste no va a reforzar. Y en la tomografía, en la angiotomo, se pueden ver vasos nutrientes arteriales que están dándole la irrigación al tumor. En esta tomografía simple de cráneo observamos una lesión de morfología irregular que tiene un componente que es hipodenso y un componente hiperdenso en su interior. Es una lesión mixta que tiene un componente quístico y un componente sólido que está localizado en fosa posterior. En un paciente adulto debemos pensar en un hemangioblastoma. En resonancia magnética, en T1 va a ser un nódulo que va a ser isointenso a la sustancia gris y que en T2 va a ser hiperintenso. En esta imagen ponderada en T1 observamos una imagen de morfología ovalada, de bordes regulares bien definidos que está localizada en fosa posterior, que en T1 se comporta hipointenso con un área hiperintensa en su interior. En T2 vemos una lesión que va a ser heterogénea con imágenes en general hiperintensas con algunas imágenes hipointensas en su interior y sobre todo vemos esos vacíos de flujo que son prominentes en algunos casos y son lesiones con esos vacíos de señal hipointensas que van a tener que ver con la irrigación del tumor. En FLAIR, tanto el nódulo como el quiste van a ser hiperintensos y en T2 estrella vamos a ver el componente hemático y en eco de gradiente vamos a ver el componente hemorrágico. A la difusión va a haber marcada. En general, en la resonancia magnética en T1 con contraste, el nódulo va a reforzar intensamente. En algunos casos el reforzamiento va a ser en anillo y la angiografía sería útil para demostrar la comunicación arteriovenosa mediante la vena de drenaje. Bueno, esta fue la revisión acerca de los tumores intraaxiales infratentoriales más importantes. Espero que todo haya quedado muy claro y la revisión también de la clasificación de la OMS, que ya nos habla de las características moleculares, genéticas y de la radiogenómica y la radiomica de estos tumores. Muchas gracias por su atención.